PlayStation 5. Una consola que cuando salió la gente se burlaba mucho del diseño, diciendo que parecía un módem de internet gigante. Y la verdad es que sí le da un aire, ¿eh? Y hoy, a más de 3 años de su salida, el PlayStation 5 ya recibió una actualización en su diseño, que más que una actualización es una reducción de tamaño y, según algunos usuarios, un deterioro en sus materiales. Pero también esta nueva consola con su lavado de cara ha presentado una serie de mejoras que podrían resultar interesantes para ti, como la posibilidad de añadir un lector de discos si es que compraste la versión digital. Esto sí me parece positivo porque permite a los usuarios quizás en un principio ahorrarse un dinerito comprando la versión digital y después, si sus necesidades y la posibilidad lo permite, añadirle un lector de disco, o bien vender ese lector de disco si ya no lo necesitas. Aunque el punto negativo de todo esto es que si tú compraste la versión digital y posteriormente le compras el lector de disco aparte, tu consola deberá permanecer conectada a internet. Según unos usuarios, esto es únicamente la primera vez porque PlayStation tiene que comprobar que el lector de discos que estás utilizando es original, pero otros usuarios reportan que realmente no, que realmente todo el tiempo tiene que estar conectada a la consola a internet. A mí no me consta, yo no tengo esa versión de la consola, sin embargo sí te invito a que investigues un poco al respecto si estás pensando en comprar la versión Slim sin lector de discos para posteriormente añadírselo. Pero la experiencia desde la que te voy a hablar es a partir de la consola que yo compré, que en mi caso es la PlayStation 5 versión original o versión FAT con lector de discos incluido. Quiero que analicemos si esta consola sigue siendo competente y te voy a decir precisamente por qué considero que esta consola podría seguir valiendo la pena inclusive frente a la nueva versión Slim. Esto a pesar de ser una consola que tiene pues más años en el mercado. Primero que nada quiero contarte la razón de por qué compré esta consola. Y todo surge a partir del tráiler de GTA 6. Yo soy un gran fan de la saga Grand Theft Auto, entonces cuando por fin se anunció este juego después de tantos años sin tener una nueva entrega, la verdad es que yo me emocioné mucho. Y dije, tengo que tener una consola con lector de discos. ¿Por qué? Porque el día de lanzamiento yo quiero ir a la tienda y comprarme la versión más cara que haya del juego, la versión coleccionista, la que tenga los juguetes, los accesorios. Yo quiero esa versión y que además de todo tenga por supuesto el disco físico. Yo tengo un Xbox Series S, de hecho hace poco le hicimos un video, mismo que también te invito a que veas en el canal. Pero como ustedes saben, esta consola no tiene lector de disco y yo la verdad es que es una experiencia que sí quería vivir. Yo sé que falta mucho tiempo para que el juego salga, pero pues yo me emocioné tanto que dije, me gustaría regresar a tener una consola con lector de disco, empezar a probarla, empezar a probarle diferentes juegos y por supuesto prepararme para cuando el gran momento llegue. Entonces, como te digo, yo quería una nueva consola y dije, pues para eso trabajo. ¿Qué consola me voy a comprar? ¿Actualizaré mi Series S a una Series X o probaré algo nuevo y me compro la PlayStation 5? Aunque a ti te parezca raro, la verdad es que es una pregunta que a mí sí me costó trabajo un poquito resolver. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido muy leal a la marca Xbox desde chiquito. Yo tengo todavía inclusive mi primer consola Xbox, la Xbox negra, la caja literalmente primera generación. Después tuve la 360 blanca, después tuve la 360 Slim, después tuve el Xbox One y ahorita tengo el Series S. Entonces la verdad es que cambiar completamente de marca pues para mí sí significaba, pues no sé, algo extraño. Pero dije, bueno, la verdad es que sí me gustaría probar algo nuevo, quiero probar el PlayStation y vamos a ver qué tal. Ya lo había probado antes porque mi hermano tenía un PlayStation 4 y la verdad es que me gustaban mucho las funciones del control, el DualShock. Entonces fui a la tienda física donde lo encontré más económico, lo compré en ese momento en un precio de 9,200 pesos y de inmediato fui a comprar algunos juegos para probar. De inmediato noté una ventaja de haber comprado esta consola y es que al menos aquí en México y en la tienda donde yo los compré, los juegos físicos son más baratos que los digitales, además de que tienes la posibilidad de comprar juegos de segunda mano y pues por ende ahorrar un poquito de dinero en juegos que ya tienen un rato en el mercado, o bien compartirte juegos con tus amigos, cosa que no tendrías posibilidad si tienes la versión digital, a menos que compartan cuentas y ahí los enrollos que pues utilizamos a veces para pues tratar de ahorrarnos un dinerito, ¿verdad? Pero la verdad es que comprar juegos físicos para mí es lo mejor del mundo. Y además, después de 2 años con la Series S y de usar laptop gamer, la verdad es que fue una experiencia muy bonita regresar a este tipo de consola. Regresar a esta experiencia de ir caminando a la tienda, ver el juego, ver si te gusta, comprarlo. Es una experiencia que pues una PC gamer jamás te va a ofrecer. Y yo sé que pues muchos son team PC gamer, pero bueno, o sea, para todo el público. Empecé a jugar y de inmediato me di cuenta que el rendimiento es sobresaliente. Los juegos cargan muy rápido, nunca te aburres de estar esperando, y aunque no tiene inicio rápido como sí lo tiene el Xbox, o al menos a mí no me ha tocado verlo, los juegos cargan rápido y me gusta sentir que estoy en una consola tradicional, que además, si juego el modo historia, funciona sin internet, lo que particularmente yo agradezco. Yo principalmente veo el PlayStation como una consola para aquellos jugadores que nos gusta mucho disfrutar de los modo historia, es decir, del juego individual, ya que si bien claro que tiene la posibilidad de jugar muy fluidamente y cómodamente en línea con tus amigos y es una gran competencia
competencia al sistema de Xbox, siento que para los jugadores que somos más solitarios, que nos gusta disfrutar del tiempo libre que tenemos en entretenernos en una buena historia, sumergirnos en el juego, en la experiencia, pues creo que el PlayStation es una gran opción. Porque además el control que tiene, el DualShock, te ofrece sensaciones que ninguna otra consola te ofrece. Porque honestamente con mi Xbox, ojo, tengo el Series S, no sé cómo funciona el Series X, siempre me sentí limitado porque siempre tiene que estar conectado a internet. Entonces si te lo llevas a otro lado o de vacaciones, tienes que asegurarte que el lugar tenga un internet abierto al que puedas entrar. Asimismo, yo no soy ningún experto en especificaciones técnicas, pero esta consola tiene la posibilidad de transmitir video a 4K a 120 FPS, lo que te permite disfrutar de tus juegos de una forma increíble. Obviamente pues necesitas una pantalla que te soporte esta resolución, obviamente pues necesitas una pantalla que te soporte los 120 FPS y pues el 4K, porque la mayoría de las pantallas modernas sí son 4K pero son solo a 60 Hz, por ejemplo, por lo tanto no podrías disfrutar de estos 120 FPS. Pero si te compras un monitor especial para videojuegos, pues claro que lo vas a poder disfrutar. Pero el 4K, en lo que sí pude notar en mi pantalla, la verdad es que me impresionó. No tanto en el sentido gráfico y de calidad, yo creo que ya estamos muy acostumbrados al 4K, sino en la capacidad de procesamiento que tiene, porque inclusive en juegos que ya leía a la PlayStation 4, esta consola de alguna forma mejora un poco la experiencia. Como te digo, no tanto en la calidad gráfica visual, sino por ejemplo en los tiempos de cargado, en la fluidez al momento de estar jugando. Es una sensación que, pues no sé, no me alcanzan las palabras para describírtelo. Creo que tienes que jugar con la consola para darte cuenta de que estás jugando en una consola de calidad, es como yo la definiría. Además de que el hecho de que el control tenga tanta interactividad con el usuario en ciertos juegos hace que la experiencia sea más inmersiva y entretenida. Si te picas más en el juego. Inclusive PlayStation te incluye un pequeño como juego desarrollado por ellos mismos para que pruebes todas las capacidades que tiene el control. Y si bien no todos los desarrolladores de videojuegos aprovechan sus capacidades al máximo, hay algunos juegos en los que sí vas a sentir pues una experiencia más inmersiva. Asimismo, como sistema de entretenimiento es buenísimo, porque al tener lector de discos puedes reproducir discos de música si te sientes un poco retro, o películas ya sea en formato DVD o Blu-ray, además de poder acceder a la gran mayoría de aplicaciones de streaming al igual que en Xbox, por lo que se convierte en un buen complemento para el centro de entretenimiento de tu casa, o bien tu sala, o bien tu habitación. Y la calidad de servicios de streaming, obviamente relacionada a la velocidad de tu conexión, es buenísima, por lo que podrás disfrutar todo el contenido en 4K que el internet te permita, pues lo puedes transmitir desde tu PlayStation a tu pantalla y la verdad es que se va a ver increíble. Y el punto que considero más importante de esta consola y la razón por la que la veo como superior en muchos sentidos a Xbox es que PlayStation siempre ha sido mucho más permisivo con el almacenamiento que utilizas en su consola, y tienes la posibilidad de comprar almacenamiento externo a un precio y de la marca que te convenga, siempre y cuando sea compatible, y de esta forma expandir mucho más las capacidades de tu consola, ya que lo único que tienes que hacer es desmontar la tapa de tu consola y conectar de manera muy sencilla el almacenamiento, y automáticamente lo detecta como almacenamiento interno, y puedes correr cualquier juego disponible en la tienda online o bien instalarlo desde tu disco. Esto es particularmente bueno porque, como te comentaba en el video del Xbox Series S, el almacenamiento de Xbox es carísimo, nada que ver con el de PlayStation, por lo que tendrás una consola aún de la actual generación con la posibilidad de tener muchas mayores capacidades al mismo precio que la Series X, que es su competidora directa. Y finalmente es una consola que estará vigente aún por una muy buena cantidad de años, por lo que considero que es una inversión que vale completamente la pena. Ahora bien, no todo es positivo, y desde mi experiencia de usuario te voy a comentar el principal punto negativo que yo le veo a esta consola, que es el tamaño y el peso. Sí, esta es una consola bastante grande y bastante pesada. Este problema lo solucionaron con la versión Slim, sin embargo muchos usuarios se quejan de que esta nueva versión en la calidad de materiales es inferior y que inclusive se calienta más. Además de que en muchas regiones de Latinoamérica la versión Slim sigue siendo mucho más cara que la versión Fat, y en ese caso ya dependerá de ti tú qué prefieres, si decides pagar un poco más por tener la nueva versión un poco más ligera, un poco más pequeña pero con ciertos sacrificios, o bien comprarte esta versión que sigue siendo completamente competente y en muchos casos a un precio inferior. Yo creo que depende mucho de a qué precio la encuentres. Si la encuentras por ejemplo unos de $50 a $100 más cara, yo en lo personal sí habría pagado esa diferencia porque soy un usuario que se mueve mucho con su consola. Me gusta mucho llevármela a casa de mi novia o en ocasiones con amigos, o inclusive si saliera de viaje me gustaría llevármela, pero la verdad es que es muy pesada, sería muy cansado estarla llevando. Entonces yo tal vez sí habría pagado esa diferencia, pero si eres una persona que la va a tener siempre en el mismo sitio, pues ya va a depender de a qué precio la encuentres tú, y ya en ese sentido pues tú decides cuál es la que te conviene más a ti. Yo no creo que una sea mejor que la otra como tal, ya que pues ambas corren los mismos juegos. Obvio, yo te estoy hablando desde la experiencia de un usuario común. Yo no sé si la versión Slim sea 50,000 veces más potente y esto, que pues mucho arman debate luego en los comentarios de los videos, pero mira, el jueguito dice PlayStation 5.
Entonces una y otra te lo van a leer. Como te comento, todo esto de los precios va a depender mucho del lugar donde lo compres. Yo te invito a que visites todos los sitios posibles y inclusive sitios en físico para ver qué consolas hay disponibles, a qué precio, y ya tú decidas cuál es la que te conviene más a ti. De ahí en más, la verdad es que no le encuentro muchos más puntos negativos, ¿eh? Habrá personas que podrían tener más quejas o que exista cierto fanatismo por una u otra marca, pero ten en cuenta que yo soy un usuario sumamente ocasional y que disfruta mucho de jugar en solitario, y la verdad es que esta consola ha encajado perfectamente conmigo. Ese sería mi análisis. Si eres una persona que te gusta disfrutar de los juegos inmersivos, en solitario, y que inclusive vas a tener la consola a veces desconectada de internet, totalmente, esta es la opción. No te vayas por la Xbox, vete por la PlayStation. Aunque si eres un usuario más de jugar en línea con tus amigos y de querer probar diferentes clases de juegos, la verdad es que Xbox y su Game Pass sigue muy por delante de los servicios que pudiera ofrecer en ese sentido PlayStation, que ya también tienen una suscripción para que tú puedas acceder a cierto catálogo de juegos y jugarlos, pero la verdad es que aún se encuentra muy por detrás del de Xbox. Entonces, si a ti te interesa probar muchos juegos o jugar mucho con amigos, pues Xbox sigue siendo la opción. Este es otro concepto, está dirigida a otro público, al menos desde mi perspectiva, ¿verdad? También últimamente mucho de lo que he visto en foros, en redes sociales, es que la gente se está quejando de que muchos juegos que son exclusivos para PlayStation ahora van a estar disponibles en PC. A mí no me consta si esto va a ser cierto o no, pero la gente que se queja tanto de eso, pues yo la verdad no me explico tanto pues cuál es la queja. Yo creo que para todo hay público, y si existe PlayStation, y si existe Xbox, y si existen las PC gamers, es porque para todo hay mercado, y cada quien va a jugar en donde se sienta más cómodo. Que como te digo, en mi caso me gustó volver a esta sensación más tradicional que me ofreció la PlayStation. Es algo que yo disfruto en lo personal, y así como yo habrá miles de personas que también lo disfruten. Entonces, lejos de pelearnos por cuál o no es mejor, más bien ve tú qué tipo de perfil de usuario eres, y así de esta forma tú decidirás cuál es la consola que encaja más con tus necesidades. Y antes de acabar, otro punto muy rápido que a mí me parece relevante decirlo, puede que a ti no, es que la nueva PlayStation Slim en su parte de enfrente únicamente te acompaña 2 puertos USB-C, mientras que esta te da un USB tipo A y un USB tipo C. A mí me gusta tener las dos opciones. ¿Por qué? Porque esto te abre posibilidades, por ejemplo, de conectar un control de PlayStation 4 de una forma mucho más rápida y eficiente, o hasta inclusive para abrirte posibilidades en temas de almacenamiento. Estos puertos me gusta que vengan de los dos y no nada más de uno, pero pues como te digo, si a ti no te importa lo de los puertos y de hecho te gusta más que tenga puertos USB-C, pues es algo irrelevante, pero a mí me hubiera gustado mencionarlo. En conclusión, esta consola totalmente vale la pena en 2024, pero claro que depende, como te mencionaba, qué tipo de usuario eres y cuáles son tus necesidades, y por supuesto cuáles son las ofertas disponibles en la región que tú vives, a qué precio encuentras cada una de las consolas, ya sea la Fat o la Slim, porque si ves la versión Slim al mismo precio que esta consola, refiriéndome a la que ya tiene incluido el lector de disco, pues si están al mismo precio, vete por la versión Slim. Es más chica, es más cómoda, y aunque algunos digan que se caliente más, pues ya más bien tú checa cuántas horas vas a jugar y pues no sé, ve algunas experiencias de usuarios que jueguen mucho tiempo para que veas si verdaderamente pues a ti es algo que te va a perjudicar, porque si no, pues ya vete por la Slim. Es una consola más nueva que te va a mantener su valor por más tiempo en el mercado y estoy seguro que no te vas a arrepentir. Pero si la ves más cara que la Fat, yo considero que la Fat sigue siendo una excelente opción en 2024. Desde mi experiencia, que como te menciono es muy vaga, es una consola que me ha encantado, que me ha hecho enamorarme otra vez de los videojuegos y me dan ganas de probar más y más juegos, porque pues luego yo me limito por el tiempo y por todo a solo jugar ciertos juegos y de vez en cuando, pero con esta consola me dan ganas de dedicarle más tiempo, de invertir más de mi energía en seguir enamorándome de las posibilidades que tiene la consola. Pero si estás considerando comprarte la versión sin lector de discos, ahí sí te recomiendo que te vayas directamente por la versión Slim, ya que pues tendrás la posibilidad de añadirle este lector de discos posteriormente, opción que no tenías disponible con la versión original, con la versión FAT. Entonces ahí sí considero que le podrías encontrar un mayor valor a la versión digital nueva. Sin más que agregar por el momento, este fue mi pequeño análisis que pues como te digo es de un usuario común, yo no soy ningún experto, y te invito a que me dejes en los comentarios, ¿te llama la atención la PlayStation 5? ¿Tienes una? ¿Cómo te ha ido con ella? ¿Eres Team Xbox? ¿Eres Team PlayStation? Platícame. Los comentarios siempre son bienvenidos y considero que siempre nos están ayudando a que todos sigamos aprendiendo. Soy el Yepetec y nos vemos en el siguiente video.